Isabel de Farnesio adquiría sus medicinas y su preciada triaca en la farmacia de la Reina Madre. Ubicada en la calle Mayor 59 de Madrid y fundada en 1578, es el negocio más longevo de la ciudad de Madrid. Fue el propio rey Felipe V quien le concedió a este establecimiento el escudo oficial y el nombre de Reina Madre, precisamente por los servicios y medicamentos que suministraban a su esposa, entre ellos la triaca que consumía. Soy Julio Fernández y bienvenido a un nuevo capítulo de Farmacocuriosidades. Hoy vamos a hablar de la triaca, una farmacia que lleva 400 años de guardia, la botica de la Reina Madre. Llamado el hechizado, Carlos II fue el último de los Austrias que reinó en España. Los sucesivos matrimonios cosanguíneos de los Austrias hizo que fuera un monarca con débil estado de salud, muriendo sin descendencia, creando un problema en España con una guerra en Europa por la sucesión al trono. La guerra de sucesión se convirtió en un conflicto internacional, pero también en un conflicto civil, pues mientras la corona de Castilla y el reino de Navarra se mantenían fieles al candidato borbónico, Felipe V, la mayor parte de la corona de Aragón, especialmente por el temor de la burguesía y la nobleza españolas a perder sus enormes privilegios económicos adquiridos durante el reinado de los Habsburgos, prestaron su total apoyo al candidato austriaco, el archiduque Carlos de Habsburgo. El conflicto entre los partidarios de Felipe de Borbón, duque de Anjou, y el archiduque Carlos de Habsburgo llevó a que se presentaran varios combates armados. Los que fueron favorables a las tropas felipistas, que tras la victoria de Almansa 1707 obtuvieron el control sobre Aragón y Valencia. Dentro de este contexto se tiene que en 1711 el archiduque Carlos fue elegido como emperador del Sacro Imperio. Ante este suceso, los reyes y nobleza europeos, temerosos de que la Casa de Habsburgo adquiriera un poder excesivo, retiraron sus tropas y firmaron ese mismo año el Tratado de Utrecht, mediante el cual se debería poner fin al problema de la sucesión a la corona española. Así, el 11 de abril de 1713 se firmaría en Utrecht, Países Bajos, el primer tratado entre el Reino de Francia, el Reino de Gran Bretaña, el Reino de Prusia, el Reino de Portugal, el Ducado de Saboya y las Provincias Unidas. En este tratado, los representantes de Luis XIV, a cambio del reconocimiento de Felipe V como rey de España, tuvieron que ceder a Gran Bretaña extensos territorios en la futura Canadá, Saint Kitts, Nueva Escocia, Terranova y territorios de la bahía de Hudson, además de reconocer la sucesión protestante en el Reino Unido, comprometiéndose a dejar de apoyar a los jacobitas y prometer el desmantelamiento de la fortaleza de Dunkerque. En compensación, Francia incorporaba el Valle de Barcelonet en la Alta Provenza, cedido por el Duque de Saboya, y el Principado de Orange, cedido por Prusia. Sin embargo, y posteriormente a su firma del tratado, continuaron las hostilidades en el territorio español hasta julio de 1715, cuando se firmó un segundo tratado mediante el cual España perdía sus posesiones en Europa, a cambio de conservar el control de los territorios metropolitanos, a excepción de Gibraltar y Menorca, que pasaron a manos de la Gran Bretaña, y sus territorios en América y Asia. Así, con este último acuerdo, Felipe fue reconocido como legítimo rey de España por todos los países, aunque el archiduque Carlos, siendo ya emperador, no lo aceptó, por lo que seguiría reclamando para él el trono español. Con todos estos antecedentes históricos, se instauró la dinastía Borbón en España, que prevalece a día de hoy. Y Felipe V fue el primero de ellos y además es el rey que más años ha ocupado el trono español. Además, es el único rey que ha reinado 2 veces. Abdicó, pero cuando murió su hijo tuvo que volver a colocarse la corona. Hay que decir que su primera etapa estuvo marcada por su matrimonio y la influencia de la princesa de Ursinos. En esta época se muestra muy hostil con las políticas francesas y contra la Inquisición, pero con su segundo matrimonio todo cambió. Isabel de Farnesio aprovecha sus impulsos sexuales y lo hace dependiente de ella. Gobernaba ella y él se limitaba a ser un muñeco. Pasó a apoyar a la Inquisición, comenzando uno de los periodos más crueles de la institución. A Felipe V le obsesionaban el sexo y la salvación de su alma. Por un lado, le encantaba mantener relaciones sexuales con su esposa, pero después se sentía tremendamente culpable.
Asegura los médicos que esto desencadenó en él una fobia que le llevó a dormir con el confesor en su propia habitación para poder aliviar sus pecados después de acostarse con su esposa. Felipe V era bipolar. Su personalidad era neurótica y tenía muchas fobias. Tenía miedo al ridículo, era hipocondríaco. Huía de las responsabilidades, tenía pánico a la idea del infierno. De hecho, con su abdicación buscaba, según el médico, librarse de sus responsabilidades y ganar la salvación de su alma. Durante sus periodos depresivos sufría trastornos alimenticios, como bulimia, trastornos sexuales y trastornos del sueño, tanto que invirtió totalmente el ciclo. Celebraba las juntas de gobierno a medianoche y cenaba a la hora del desayuno. También sufría un trastorno bipolar y delirio de Cotard, es decir, creía que estaba muerto o que no tenía ni brazos ni piernas. Podía llegar incluso a perder su identidad humana, decía ser una rana. Hoy lo llamaríamos un Terian. Isabel de Farnesio, que ejerció el poder de facto en la corte de Felipe, con frecuencia mentalmente incapacitada para reinar y bajo su mando, se purgaron las últimas influencias de Francia sobre la corte española. Isabel se reveló como una madre amorosa, con los 6 hijos que tuvo, y consumió todo su tiempo y energías en las intrigas políticas para precisamente forjarles ese brillante porvenir que tanto ansiaba para ellos. Su política estuvo orientada a recuperar para la monarquía española los territorios italianos perdidos por el Tratado de Utrecht. Así, consiguió para su hijo Carlos el reino de Nápoles y Sicilia, y para su otro hijo, Felipe, el ducado de Parma. Fruto de estas intrigas políticas y tejemanejes que se traían entre manos, Isabel de Farnesio se convirtió en una de las figuras históricas más célebres por consumir y recurrir a la triaca. Conocida como la Reina Leona, albergaba un miedo constante a ser envenenada, por lo que utilizaba este antiguo y famoso remedio universal como método preventivo. Decir que la farmacia de la Reina Madre, situada en la calle Mayor, no solo la farmacia más antigua de Madrid, sino también su negocio más longevo, 400 años de guardia al pie del cañón. Fundada en 1578 por un alquimista veneciano, originalmente se situó en un edificio de la calle del Sacramento. Durante el reinado de Felipe V se convirtió en la botica referente de la Casa Real, y fue este monarca quien le concedió el escudo oficial y el nombre de Reina Madre, en honor a su esposa Isabel de Farnesio. La reina, fiel a sus miedos y supersticiones, se fiaba más de los remedios que le proporcionaban en esta farmacia que los de la botica real. Tal era su temor a posibles envenenamientos, como decíamos, consumiendo la triaca, ya que esta reina leona no hacía más que confabular. La triaca fue uno de los primeros medicamentos elaborados por los boticarios antiguos. La palabra proviene del griego terión, bestia venenosa. Su origen se remonta a la época de un antiguo rey, Mitidrates VI de Ponto, que tenía miedo de morir envenenado como su padre, y tomaba este antídoto hecho de venenos para ser inmune a ellos. Cuando los romanos conquistaron Ponto, se quedaron con el remedio, al que llamaron Mithridatum. Mithridates, que llegó a aniquilar a 80.000 romanos, cuando se vio derrotado por Pompeyo el Grande, tomó veneno junto a su familia. Habiendo tomado tanta triaca, su intento fracasó, y antes de ser capturado con vida, tras años ingiriendo antídotos, acabó con su vida con la espada, que tantas vidas había segado. Posteriormente, el médico de Nerón, Andrómaco, reemplazó la carne de un lagarto nativo del Nilo, de la fórmula original, por la carne de víbora, para aumentar las virtudes de este antídoto. De este modo nació la triaca, cuya preparación llevaba 40 días y tenía al menos 65 ingredientes. Plinio el Viejo tenía una receta con 54 ingredientes, y las formulaciones de Galeno estabilizaron el número en 60. Llamada Teriaca Andromachi, dominó junto al Mithridatium original el mercado de venenos, que en la antigua Roma era bastante importante. Entre ellos había opioides, carne de víbora, minerales, canela, azafrán, muchísimos ingredientes. Posteriormente Galeno volvió a modificar la fórmula, pero la básica seguía teniendo víbora, opioides y miel, y necesitaba 12 años de maduración. Cada boticario hacía su versión, donde el médico italiano Pietro Mattioli llegó a usar una versión con 125 ingredientes. La triaca de los pobres tenía únicamente 5 ingredientes, donde la carne de víbora ni estaba ni se la esperaba. En 1722, la Farmacopea de Edimburgo la recoge con el nombre de Teriac edinensis, con 11 ingredientes. El término fue el que difundieron los misioneros, comerciantes
y médicos por todos los rincones del mundo. Cada ingrediente se trituraba, tamizaba o maceraba por separado. Las raíces se reducían a polvo, las resinas se ablandaban en vino o agua caliente y las sustancias aromáticas se machacaban en morteros de bronce o mármol. Se la llegó a considerar a esta triaca la panacea universal, porque servía para todo tipo de dolencias y enfermedades, incluyéndose en prácticamente todas las farmacopeas europeas. La preparación era un acto casi ceremonial, especialmente en Venecia, donde participaban médicos, boticarios y autoridades públicas. A finales del siglo XVIII comenzó a desaparecer de las farmacopeas de las Islas Británicas, pero seguía en las del continente europeo, hasta bien entrado el siglo XIX. La realidad es que sus propiedades frente a los venenos eran más psicosomáticos que reales, pero ahí quedó la cosa, de generación en generación, por varios siglos. En cuanto a la botica de la Reina Madre, que preparaba esta triaca, hoy cuenta con un museo visitable, con algunas piezas excepcionales que incluyen botes hechos de cerámica de Talavera y una extensa colección de venenos y productos empleados por farmacéuticos en otras épocas de su dilatada historia. Alberga más de 1.600 recetas antiguas conservadas y una de ellas fue prescrita ni más ni menos que para el mismísimo Miguel de Cervantes. Hoy es un auténtico museo con recetas y libros del siglo XVII, con sus 300 botes de cerámica de Talavera de Reina, fórmulas de pomadas, ungüentos como polvo de momia, usado entre otros para curar la gangrena de la época. Hasta aquí este capítulo de Farmacocuriosidades. Espero que te haya resultado curioso toda la historia un poco de España, de la triaca y de esta botica con 400 años de guardia a sus espaldas. Hasta el próximo día, suscríbete, recomiéndame a tus amigos, dale un like y hasta la próxima. Gracias.